¿Cómo entiende el cerebro el dolor desde la psicología y qué papel juegan las emociones y los pensamientos en la intensidad de ese dolor? En dolor crónico no es que uno se invente el dolor, no, o es que el paciente se invente el dolor. Tenemos que saber con quién nos casamos, que hay que reconocer todo el ambiente y reconocer también la biología de parte de la familia. Eso tiene un impacto brutal en la salud de los seres humanos, hombres o mujeres. Revisemos un poco el árbol genealógico. De pronto, ¿quiénes fueron nuestros familiares que padecieron de dolor crónico? Pero también existe un dolor emocional que sabemos que tal vez no se siente físicamente, pero se percibe en el cuerpo. No sé qué hacer. Es verdad que no vas a saber qué hacer. Y eso no tiene un nombre a nivel emocional, porque no existe ninguna emoción que diga no sé qué hacer. El espacio donde podemos hablar estando seguros. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Espacio Seguro, el espacio donde podemos hablar estando seguros. El día de hoy voy a presentarles a una invitada demasiado especial. Les cuento que ella fue mi profesora en una certificación de mindfulness que hice hace como 2, 3 meses. Y como que de esas personas que uno empieza a escuchar, como que hablan y uno es como que habla más, contame más, decime más y como que van generando como esa tranquilidad en uno. Mi invitada se llama Michelle, no la voy a presentar, así que Michelle, bienvenida, preséntate, cuéntanos quién eres y qué haces. Bueno, muy buenos días o tardes o noches a la audiencia que está aquí maravillosa. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Mi nombre es Michelle María Zurita Caraballo, soy psicóloga clínica, maestrante en psicología clínica y de la salud. Bueno, he tenido la experiencia para trabajar con niños, adultos, adolescentes, parejas, en función del cuidado de su salud mental, trabajando distintas temáticas y desde un enfoque nuevo o innovador de terapia de tercera generación. Entonces, así como más que todo mi experiencia y qué chévere, ¿verdad? Que nos podemos encontrar en esas clases de mindfulness que son súper esenciales también para la vida. Así es. Bueno, y el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la psicología y el dolor, un tema como que es tan, como tan importante para la situación que estamos viviendo en este momento, donde vos más que yo, Michelle, sabes toda la ansiedad que existe, la depresión y bueno, como que todas estas enfermedades a nivel físico y mental que van afectando pues como que cada vez a más personas. Entonces por eso como que quise hacer este episodio para como poner ese granito de arena para las personas que en ese momento están transitando algún dolor físico y emocional y qué papel juega, digamos, como esa enfermedad, ese dolor físico o emocional con la psicología. En este orden de ideas, quiero preguntarte, ¿cómo entiende el cerebro el dolor desde la psicología y qué papel juegan las emociones y los pensamientos en la intensidad de ese dolor? Muy bien, bueno, entonces cuando pensamos en el cerebro, siempre vemos que es, bueno, un órgano esencial y un músculo esencial también para nosotros. Y sabemos que la respuesta ante el dolor es una respuesta sensorial, ¿ya? Porque uno manifiesta el dolor por lo general por medio de una sensación corporal, ¿ya? Pero también existe un dolor emocional que sabemos que tal vez no se siente físicamente, pero se percibe en el cuerpo. Hay una forma de entender precisamente el dolor y es reconocer que el dolor, ya sea físico o emocional, tiene una incidencia grande o gigantesca en el ser humano, ya porque muchas de las respuestas que no son validadas o aceptadas con el dolor luego se convierten en ansiedad, en signos y síntomas de ansiedad, por ejemplo, la somatización, que pasa muchísimo cuando vemos que estamos siempre ante cualquier situación con dolor en el pecho, latidos vasculares, sensación de ahogo, suspiros o cefalea. O sea, son respuestas que son de dolor físico, producto de situaciones tal vez no gestionadas.
Entonces, como sabemos, el cerebro siempre actúa de una manera en donde está un sistema muy importante, que es el sistema límbico, y el sistema límbico es el que está mandando este tipo de respuestas. Puede que ahí actúe directamente los neurotransmisores, tal vez cuando hablamos de malestar o de dolor también reconocemos a la amígdala frente al miedo, o luego reconocemos otra parte, hablando de los neurotransmisores de nuevo, como la serotonina, o luego también conocemos la oxitocina, o las respuestas también un poco más fuertes que ya no son tan placenteras, dadas por el cortisol. Por eso el cortisol es llamada como la hormona del estrés, y yo también lo digo como la hormona de la ansiedad, en comparación de pronto con la serotonina y oxitocina, que son más relacionadas a la afiliación, a la alegría, al bienestar, que son las que uno debería de alguna manera incentivar. Pero como uno dice, suena tan fácil, ¿verdad? Decirlo, reconocer cómo actúa el cerebro, pero otra cosa es permitirse llegar a tener sensaciones más placenteras y de gozo, que ese es un tema bien complejo. Ya no sé también si piensas lo mismo. Sí, total. Es muy fácil, o sea, como que el ser humano tiene cierta adicción al estrés, Michelle. O sea, desde mi experiencia, como que muchas veces yo siento que hay personas que necesitan, o sea, yo he visto, en estos días estaba hablando con una clienta que me decía, Ana, es que yo trabajo, yo soy buena trabajando bajo presión y yo decía, pero qué nivel de adicción al estrés es el que tenemos? Pues, que, ¿cómo así que es bueno trabajar bajo presión? ¿El ser humano acaso está diseñado para eso? Así es, no estamos diseñados para eso, pero creo que hemos creado una sociedad del multitasking y del overthinking. O sea, pensamos y pensamos todo el tiempo en las cosas o hacemos multitareas, lo cual nunca va a estar bien para el bienestar. O sea, nunca es nunca. Lo que estamos alcanzando es malestar, mayor ansiedad, mayor signos de depresión, tal vez burnout, ese estrés laboral y otra serie de sintomatología que a veces uno no las reconoce tan fácil. Entonces yo creo que sí, o sea, no estamos preparados y no deberíamos actuar de esa manera. Súper claro, no deberíamos actuar. Total, Michelle, y yo te quiero hacer una pregunta. Antes, pues cuando yo estaba como en toda la preparación del episodio, me leí un artículo súper interesante que hablaba que cuando una persona piensa mucho en el dolor, lo siente más, o sea, como que siente como que, ay no, este dolor nunca se me va a quitar, o sea, como que cuando lo ve desde ese punto de vista tan catastrófico, lo experimenta o lo puede experimentar más fuerte. ¿Qué tan Ujú. cierto es eso? Bueno, yo pienso que en ocasiones en la propia vida sí se percibe así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos algún tipo de dolor, pero fijamos toda nuestra atención en el dolor, es como si no solamente nuestra atención o nuestra memoria estuviera fija a eso, sino que nuestras sensaciones estuvieran fijos al mismo malestar. Es como decirlo de alguna manera. Yo me golpeé, no sé, la mano. Entonces, al final del día, si seguí pensando en la mano todo el día, voy a sentir que el dolor puede que haya aumentado, ¿ya? Porque es la percepción también frente al dolor. Recordar que en algunas enfermedades, pues no se percibe igual el dolor, depende de la condición, sobre todo cuando hablamos de dolor crónico. En dolor crónico no es que uno se invente el dolor, no, o es que el paciente se invente el dolor. Por eso es importante que si tú que estás aquí de pronto en el episodio estás escuchando esto, quiero que reconozcas que tu dolor existe, es real, y existen fundaciones y organizaciones que trabajan directamente en el dolor crónico. Entonces, cuando las personas te digan como, ay, tú te estás inventando eso, no, reconoce que es tu dolor. Que claro que si te fijas todo el día en pensar en el dolor, vas a seguir sintiendo este dolor. ¿Cómo lo sientes? Pero más lo vas a fijar, de pronto vas a fijar toda tu atención en ese mismo punto. Entonces sí tienen gran relación esto, una gran relación con lo que me acabas de comentar. Por ejemplo, porque dos personas que pueden tener el mismo diagnóstico de enfermedad crónica pueden Ujú. experimentar el dolor de una manera diferente. Y hay que reconocer factores, uno, genéticos, factores también ambientales, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser paciente de dolor crónico en condición de vulnerabilidad que ser un paciente de dolor crónico en condición de suficiencia económica o de pronto una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque el de estabilidad económica va a tener enfermera, va a tener fisiatra, va a tener de pronto también el médico particular que visite cada cierto tiempo cuando el dolor se aumente.
va a tener un medicamento constante. Pero si hablamos de otra condición en donde existe vulnerabilidad económica, por así decirlo, puede que no tenga sino solamente el medicamento del psiquiatra y ya. Y eso, si es que puede. Y hay zonas en nuestros países latinoamericanos en donde no se dan tal vez esta oportunidad de tener medicamento y los reconocemos, para no de pronto no decir nombres. Y esto es difícil, ya porque existen factores tanto ambientales, tanto factores biológicos o genéticos. Por eso yo digo algo muy importante, revisemos un poco el árbol genealógico. De pronto, ¿quiénes fueron nuestros familiares que tuvieron dolor, o sea, que padecieron de dolor crónico? Porque vamos a sacar la cuenta de pronto de algunos, siempre, siempre. No es que no exista nadie, no es que mi abuela tenía, un ejemplo, mi abuela tenía diabetes y además de eso se padeció con mucho dolor sobre tal cosa, no sé. O mi abuela o mi abuelo, además de que tuvo, no sé, tal condición, tuvo acompañada de otra condición. O sea, revisemos un poco lo que llamamos comorbilidad, que es que si existen de pronto no solamente enfermedades de tipo emocional, sino también físicas que han sido o dadas de generación en generación. Todo eso influye, todo, todo, todo. Ya tendríamos que sacar, creo que el tema del dolor es muy, muy fuerte porque es sacar de dónde viene el dolor, ¿ya? Porque desde mi punto de vista, todo tiene una causa, todo tiene un origen y hay que revisar también a nuestra familia. Por eso, cuando a veces lanzamos esta idea de tenemos que saber con quién nos casamos, es porque es la verdad. No nos podemos de pronto casar con cualquiera y ese tuvo una condición, no sé, de esclerosis múltiple en su familia. No es que sea menos, ni mucho menos, sino que hay que reconocer todo el ambiente y reconocer también la biología de parte de la familia. Ya, eso sí influye mucho. Michelle, pero entonces digamos que un ejemplo, Ajá, como más tangible para las personas que de pronto no estamos tan de cerca con el tema de la psicología y el dolor. Una persona que, pues, que no tenga conocimiento de lo que estamos diciendo y que diga, ay, pucha, y mi esposo que tiene, no sé, la familia del que tiene esclerosis, etcétera, digamos que ese factor genético que tanto influye en el desarrollo de la enfermedad futura. sí, influye demasiado. O sea, cuando hablamos del factor genético, yo siento que el factor genético biológico es el que más influye. Ya, analicemos, por ejemplo, en situaciones de cáncer. ¿Ya? Cuando el cáncer, bueno, depende de las etapas del cáncer, depende de la condición y hasta del cáncer, porque sabemos que hay cáncer agresivo que literalmente en menos de un mes se lleva a la persona y la persona ni enterada, ¿ya? Pero hay otros tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, que se ha visto que las mujeres, claramente, que es claro que también le puede dar a los hombres, pero en el caso de las mujeres, cuando son encontrados en etapas muy iniciales, pues la persona puede recuperarse. Entonces, todo tiene que ver. O sea, el factor genético o biológico para mí es uno de los más importantes, porque si, por ejemplo, la abuela o el abuelo tuvo una condición como esta, es probable, o sea, habría que analizar, pero es muy probable de que sí, que uno termine padeciendo algo muy parecido a eso, ¿ya? O esto. Por ejemplo, veamos enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El Alzheimer o el Parkinson, claramente que si mamá tuvo una condición de Alzheimer, es probable si tú eres mujer que también tengas una condición de Alzheimer. Por eso es que uno tiene que hacer las evaluaciones. Hay evaluaciones, sí, de tipo médico, que sí no sabría decirlo, pero sí que se dan como con mucho rigor y se reconoce sí que tanto porcentaje uno podría tener de probabilidad de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. O sea, lo que uno tendría que hacer es hacerse exámenes, estudios, evaluarse con anticipación, sea que tengas 20 años, sea que tengas 25, sea que tengas 45. O sea, no pierden la revisión médica, no dejen de ir a consulta médica. ¿Para qué? Para obtener los resultados frente a temas relacionados con enfermedades como este tipo, ¿ya? Pero también se está estudiando, no es algo que todavía se diga, es así siempre, ante otro tipo de enfermedades como esclerosis múltiple o también enfermedades muy relacionadas con el tema del dolor crónico, como la fibromialgia. Claro, se siguen estudiando y se siguen dando ensayos clínicos
con relación a qué tantas probabilidades hay de que si el familiar lo tuvo, uno lo tenga. ¿Ya? Entonces, eso también se sigue analizando, se sigue analizando. Y creo que es un factor súper determinante, porque si uno vivió eso, difícil. Michelle, y digamos que ahí entonces como el tip de prevención es lo que vos decís, o sea, como un diagnóstico temprano o digamos una revisión con mucho tiempo de anticipación para tratar de evitar, digamos, como que la enfermedad como tal progrese, ¿cierto? Hola, ¿estás disfrutando de este contenido? Si es así, te pido por favor que te suscribas al canal y le des like a este video. Es una manera gratuita de apoyarme y te lo agradezco de corazón. Así es, así es. Y cuando ya uno tenga signos y síntomas, uno lo primero que uno tiene que hacer es, pues, empezar las recomendaciones del médico tratante, ya sea que el médico sea internista, o sea que sea un fisiatra, o sea que sea un psiquiatra, ya porque hay condiciones en donde el medicamento es más dado por el fisiatra y hay otros que son dados por el psiquiatra, porque hay condiciones que también tienen que ver mucho con lo que hablaba al inicio, con la función de los neurotransmisores, y eso no se va a liberar, por así decirlo, como un medicamento solamente de dolor, sino que la mayoría de estos medicamentos son psiquiátricos también. No porque es que estés loco, no, vamos a aclararlo aquí. Es porque en realidad tienes una condición médica que debe ser tratada y debe ser medida con medicamentos. O sea, no es que en realidad se dé medicamento para vamos a ver para qué sirve, no, es porque en realidad es necesario. En el cuerpo puede mantenerse incluso el dolor cuando ya la persona está sana. Ahorita cuando lo preguntabas, ¿te recordaba a algo en específico? ¿Me podías dar un ejemplo? Yo tuve Mm. una compañera pues hace mucho tiempo cuando era empleada que ella sufría de fibromialgia y diagnosticada fibromialgia, pues todos los médicos le decían eso. Según ella, pues ella me cuenta que esa enfermedad no tenía cura. Y en algún momento, pues ella se hacía exámenes, ella tomaba mil vitaminas, ella pues decía como, ella siempre tenía como la esperanza de sanarse, aunque le decían que no era posible. Y en algún momento ella volvió donde un médico y le dijeron que ella no tenía la fibromialgia, pues o sea que ya ella no tenía esa enfermedad, pero ella me contaba que ella seguía sintiendo el dolor. Entonces, por eso yo te quiero hacer esa pregunta, porque entonces hasta qué punto el cerebro puede ser más fuerte que incluso esa sensación física de la persona. Creo que es muy difícil. O sea, desde mi punto de vista es muy difícil porque creo que es esencial y es fundamental que cuando hablamos de este tipo de cosas, tenemos que reconocer que no es pensar que el dolor se va. O sea, el dolor sigue, ya el dolor sigue. Solamente que los factores que le acompañan al dolor, de pronto tener un acompañamiento espiritual, tener un acompañamiento médico constante, el tener de pronto una ayuda de parte de la familia, que también es esencial. Todo esto, los ejercicios físicos a su condición, ya porque no se pueden hacer todo tipo de ejercicios, tal vez pilates, tal vez caminatas sencillas o marchas meditativas, aplicar de pronto un poco de grounding, o sea, ese tipo de ejercicios son fundamentales para el manejo del dolor, o sea, eso. Pero no es que se va, no es que se va el dolor. Podemos decirlo, o sea, podemos utilizar palabras, gestos que nos ayuden a darnos cuenta de que el dolor no puede que no esté todo el tiempo fuerte, y eso sí es verdad. El dolor no todo el tiempo es fuerte, pero en realidad el dolor sigue, sigue. Y si el médico dijo eso es fuerte, porque es que siento yo que suena más a invalidación que aceptación del diagnóstico de parte del médico hacia ella, porque ella sigue sintiendo dolor, o sea, y el dolor lo percibe ella. No es un tema que no insista, no. Por eso yo digo que todas aquellas personas de condiciones crónicas de dolor deberían también tener un acompañamiento grupal, ya porque el acompañamiento grupal o terapias grupales son enfocadas también en poder reconocer el diagnóstico y saber que otras personas también lo tienen, para que nadie invalide el dolor, porque nadie debe invalidarnos el dolor. Invalidar en el sentido de que nos digan, no, es que tú no sientes nada. Si eso te va a quitar, ¿ya? Y yo agrego a esto algo que se llama las afirmaciones. Desde mi punto de vista, a veces nosotros utilizamos afirmaciones
que nos hacen generar ideas erróneas. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado el tema de las afirmaciones. Por ejemplo, el decirme yo puedo, yo soy capaz, etcétera. Claro que que puedes y eres capaz, pero imaginémonos nosotros en una situación de dolor, postrados en una cama, y él está diciéndonos yo puedo y soy capaz. ¿Será que ayuda? No, será tal vez un pañito de agua tibia a lo que está viviendo. Entonces, no utilicemos, de mi punto de vista, afirmaciones o autoafirmaciones que al fin y al cabo no van a quitarnos el dolor, nos van a sentir que estamos invalidando nuestro propio dolor. Y en vez de ser autocompasivos, estamos siendo poco compasivos, porque en esos momentos, cuando tal vez solamente necesitas apoyo, necesitas amor, consuelo. Claro, bañarte, levantarte, hacer tus tareas, pero necesitas primero lo necesario, que es amor, consuelo, apoyo. No que alguien te diga o que tú te digas, mira, se te va a quitar el dolor, tú puedes, eres capaz, maravilloso. No, eso no sirve, no sirve. Entonces uno tiene que cuidarse mucho también de qué tipo de médicos tratan el malestar. O sea, busquemos a los mejores especialistas, a los mejores médicos del dolor o también los mejores psiquiatras, porque en muchas ocasiones se acompaña de una dirección en psiquiatría para poder tener el apoyo necesario frente a esto. A ver, cuando una persona padece, digamos, de este tipo de dolores, de dolor crónico y de pronto no tiene la posibilidad económica de acceder a este tipo de especialistas, pues que vos mencionas y tiene, no sé, pues, la EPS o el CISBEN, ¿qué puede hacer esa persona desde su casa para tratar de manejar el dolor de una manera, pues, como más llevadera o hacérselo, digamos, sí, menos difícil, pues, el proceso como tal? Yo pienso que lo que podemos hacer en esos casos es tener las condiciones que yo comentaba. Necesitamos crear una red de apoyo, en primer lugar, porque si no tenemos red de apoyo, ¿a quién vamos a acudir cuando tenemos un dolor muy fuerte y que queramos hablar de lo que estamos sintiendo? Y que esa construcción de esa red de apoyo es esencial, ¿ya? Porque no es solamente que ellos te ayuden, sino también sentir que tú los ayudas. Y sin críticas, sin juicios. O sea, cero críticas y cero juicios en un momento determinado. Tú te sentiste con mucho dolor y no pudiste levantarte de la cama y tenías que ir a visitar a un amigo. No, no te critiques. Solamente comenta la situación y di, no me sentí bien, estuve muy mal por el dolor, etcétera. También en segundo lugar, consideremos un aspecto que para mí es importante, fundamental, que es el tema del desarrollo espiritual. ¿Y por qué digo desarrollo? Porque es algo que también debería uno desarrollar. No es que uno se desarrolla a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional también, pero ¿qué tal si hacemos un desarrollo o permitimos un desarrollo espiritual? Sea de la religión que cada uno profese o practique, sea de la religión de cada quien, es súper respetable, pero necesitamos construir una red también de apoyo espiritual. Ahí también, cuando uno investiga mucho, hay guías espirituales, ya que puede ser tu pastor, puede ser si estás en una religión como católica, una hermana, un laico consagrado, etcétera. O sea, hay muchas formas de encontrar un apoyo espiritual ante los malestares y el dolor. También otro aspecto es que tus actividades diarias te permitan sentirte bien, porque cuántas veces hacemos lo que decía al inicio, el multitasking y el overthinking, pensamos o hacemos demasiadas tareas y necesitamos es todo lo contrario, reducir a la carga, reducir al estrés, reducir al malestar que tenemos ante las tareas. Y saber que si tú, por ejemplo, todos los días, porque es muy natural decir, es que ya no soy la misma de antes o no soy el mismo de antes, es la verdad, no eres el mismo de antes. Pero esta nueva versión tuya debería construir o construirte muchas veces. No importa que hoy empezaste el día espectacular y terminaste el día triste. No importa. Lo importante es que desde las actividades diarias tú puedas sentirte bien. Si tú sientes que, y esa es una evaluación que deberías hacerte desde hoy, si tú sientes que en este momento hay algo que no quieras seguir haciendo, evalúalo, porque es probable que desde ahí debes empezar. Y me refiero a un trabajo, me refiero a una relación de pareja, me refiero a un familiar que de pronto todo el tiempo tenías un contacto directo con ese familiar, pero y sabes que no te ayuda en nada. Corta ese tipo de relaciones.
Y hago la aclaración, no es que ahorita si estoy casado voy a separarme. No, implica que tú te evalúes y reconozcas, porque la mayoría de los que se sufren de dolor son mujeres. Entonces, evalúes tu condición y reconozcas qué cosas puedes ir cambiando paso a paso. Y hablo de relaciones con amistades, pareja, familia, etcétera. O sea, son muchas cosas las que uno puede construir pasito a pasito, ¿ya? Como no corriendo. Michelle, estás dando un dato súper interesante, no lo conocía, y es que la mayoría de las personas que experimentan este tipo de dolor crónico son las mujeres. ¿Tiene Ujú. esto alguna explicación? Creo que cuando hablamos de eso es porque en muchas ocasiones las mujeres vivimos mayores condiciones de, no voy a decir tal vez de vulnerabilidad, pero sí mayores condiciones ambientales. Tal vez las mujeres somos las que, uno, damos a luz a los niños. Las mujeres somos las que no solamente acarreamos con un trabajo físico pesado, sino también un trabajo de familia. Son las que educan, son las que crían. Entonces, todo ese tipo de condiciones que no son netamente vulnerabilidad, pero sí son condiciones ambientales, permiten que las mujeres pues suframos de mayores dolores. Y también hay aspectos también muy llevados a la medicina, que sí un médico podría dirigirte directamente a la respuesta, pero sí para darnos cuenta de que hay muchas cosas que nos hacen ser más vulnerables en ese sentido que los hombres, ¿ya? Muy bueno como reconocerlo. Es como también decir, en el caso de conducta suicida, los que más se suicidan son los hombres. Y también lo hablamos de esa forma. Los hombres son los que más se suicidan porque son los que menos expresan sus emociones, son los que menos validan lo que sienten. O sea, hay condiciones que son dadas más para mujeres y otras más para los hombres. Y es triste, ya porque en condiciones de dolor, en muchos momentos se llega, el dolor no solamente emocional, sino dolor físico, se llega a condiciones de suicidio. Y es lo que uno tiene que alertarse. Ay, Michelle, ¿cómo así? Eso ya está pues muy extremo, la verdad, eso. Ujú, Pues como claro, es impresionante que, claro, la persona dice, no, es que no soy capaz, o sea, no lo puedo sostener. Pero mira que todo básicamente como que empieza y como que se desarrolla en la importancia de la gestión emocional. exacto. Porque no vamos a decir pues como que la enfermedad crónica empieza por una emoción no gestionada y que puede crecer también lo que vos decías, hay que cuidar el entorno, etcétera. Todas esas emociones que no son bien gestionadas, eso tiene un impacto brutal en la salud de los seres humanos, hombres o mujeres. Así es, así es. Vos ahorita estabas hablando de los tips para no desarrollar o, mejor dicho, para manejar de una manera menos difícil este tipo de dolor crónico y dentro de lo que decías, siento que la aceptación juega un rol muy importante, como que cuando las personas se aceptan el dolor ya empiezan a gestionarlo de una manera diferente o como que por lo menos dicen, listo, ya tengo esto, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? ¿Esa aceptación genera algún cambio como a nivel cerebral o como a nivel mental que hace que las personas ya digan como que listo, ya que acepto el dolor, vean más posibilidades o vivan el día de una manera diferente? Entiendo, entiendo. Yo creo que tiene una gran relación también con el duelo. O sea, la aceptación, si vemos, uno de los puntos del duelo es eso, aceptar, ¿verdad? Y cuando uno habla en dolor crónico de la aceptación, toda la vida va a ser un ejercicio de aceptación, toda la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel cerebral tal vez la función más importante es el de estimular la serotonina o de estimular también este tipo de hormonas relacionadas con la felicidad, la tranquilidad, el cumplir logros. También la dopamina tiene un lugar muy importante porque cuando cumplimos logros decimos, wow, excelente, maravilloso. Y esa es la función como más dinámica, así, por así decirlo, del cerebro, pero no vamos a dejar de lado que cuando empezamos a darnos cuenta de lo que sentimos, empezamos a aceptar de que no existen malas emociones, de que son solamente emociones, que no es que la tristeza esté mal, no es que la ira esté mal, lo que está mal es cómo actuamos con ellas. Si lo que hacemos es dañar a otros o dañarnos a nosotros mismos.
ese tipo de cosas hay que evaluarlas, ¿ya? Pero antes que eso, es reconocer que existen emociones que podemos llamar en ocasiones como desagradables, ¿ya? Para no llamarlas como malas o negativas. Y aceptarlas implica toda tu existencia. Todo el tiempo debes aceptar lo que estás sintiendo, lo que está pasando. Y saber que vas a tener o va a existir momentos en donde vas a decir no sé qué hacer. Es verdad, que no vas a saber qué hacer. Y eso no tiene un nombre a nivel emocional, porque no existe ninguna emoción que diga no sé qué hacer. Pero es una manera de expresarte a ti de que está bien no saber qué hacer, que por eso necesitas una red de apoyo esencial, fundamental, para que te acompañe en tu proceso de crecimiento personal y de crecimiento emocional. Entonces yo pienso que la aceptación va a implicar un proceso de dolor, de duelo, pero que implica todo el tiempo que tú empieces a tener ejercicios para aceptar. Primero, aceptando tus emociones diarias, permitiéndote darle nombre a las emociones, no etiquetándote con ellas, reconociendo de que son solamente emociones y que debes aceptar el proceso de que exista toda tu vida. Pienso que así es como debería. Para tratar de darle esperanza a las personas que nos están escuchando. Desde tu experiencia, ¿el cerebro puede reentrenarse para dejar de percibir el dolor de la misma forma o para sanarse? Creo que desde mi experiencia tendríamos que reconocer algo como cuando hablamos de un proceso muy llamativo como la neuroplasticidad, lo llamo, ¿ya? Y se ve en muchas ocasiones cuando existen, por ejemplo, condiciones muy fuertes, ya no solamente, no hablo de dolor crónico, sino, por ejemplo, cuando existe accidente cerebrovascular, muchas veces se puede literalmente aplicar la neuroplasticidad como un proceso esencial de que sí se puede volver a vivir y el cerebro volver a renovar sus funciones, por así decirlo. Pero cuando hablamos de dolor, yo siento que aquí es algo que todavía se sigue estudiando. Ya no hay una respuesta tal vez concreta sobre eso. ¿Por qué? Porque es un tema complejo, el tema del dolor. No es como que existe un accidente y listo, vamos a ver cómo reentrenamos el cerebro para estar bien y para tener memoria, percepción, conciencia, emoción, todo excelente. No, sino que implica más un proceso de darse cuenta uno de que existe el dolor, de que no lo vamos a negar, pero que también existe la posibilidad de aceptar los momentos en donde tal vez el dolor no es tan fuerte, ¿ya? Porque esos son los momentos en donde tal vez podemos entrenar un poco nuestro cerebro. Por ejemplo, si estamos ante un día muy cálido y ya inició el día bien, siento dolor, pero no tanto dolor, en ese día yo me puedo proponer no hacer más tareas que nunca. No, porque eso es un error. Me puedo proponer ese día pintar las mandalas que hace tanto tiempo no tenía, no hacía. ¿Y eso que me va a conectar? Me va a conectar más con la serotonina, me va a conectar también con un poco de dopamina, porque estoy cumpliendo logros, objetivos. También hay otra de las hormonas muy, muy reconocidas como la norepinefrina, también que se estimula ante este tipo de situaciones. O sea, podemos permitirnos no hacer más, pero sí hacerlos con sentido. O sea, darle un sentido a las cosas que hacemos. Y de esa manera vamos como entrenando, para decirlo de una manera arbitraria, el cerebro sobre lo que estamos padeciendo, sobre lo que estamos teniendo. Y creo que va a existir y todavía necesitamos estudiar mucho más el tema del dolor, porque es algo que va a llevarnos toda la existencia, creo yo, es reconocer los factores del dolor, es reconocer el porqué del dolor, es reconocer cómo actúa el cerebro frente al dolor, cómo actúa el cuerpo frente al dolor, todo eso. Michelle, eso que estás diciendo está súper poderoso porque yo creo que la mayoría de las personas que padecen de dolor crónico, cuando se sienten un poquitico bien, son como que listo, aquí aprovecho y yo muevo la casa al derecho y al revés, yo me voy a poner a hacer mil cosas. Y el hecho de, venga, no haga eso, no hay necesidad, conecte con lo que a usted la expande o lo expande. Y eso va Ujú. a crear más de lo mismo. Le va a dar a usted la posibilidad con esa liberación de esas hormonas que vos estás mencionando
pues te va a dar la posibilidad de que de pronto no sea una hora cuando haces eso, sino que de pronto sean dos, que sean tres y después así pues como que vayas preparando a tu cerebro a Exacto. disfrutar, pues como a experimentar esos momentos de expansión. Entonces, súper bueno ese dato. ¿Qué herramientas psicológicas desde tu experiencia también vos consideras más poderosa, aparte de la conexión con esas actividades que a nosotros, pues o sea, que a las personas les gustan, para lograr disminuir ese dolor crónico o en el mejor de los casos, pues como de pronto sanarse? Vos decís pues que todavía está en estudio, sí, pero digamos pues como para que las personas no pierdan esa esperanza y como que siempre estén en pro de, venga, ¿qué puedo hacer yo mejor por mí? ¿Cómo puedo vivir esta situación de una manera menos difícil, etcétera? Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer. Una de esas es permitirte como unirte mucho más a tus actividades agradables. Por ejemplo, y hago una aclaración, si dentro de las actividades agradables, si uno tiene un listado, porque si no lo tienes, pues colócate para un momentico este episodio y empieza a crear una lista de tus actividades agradables. ¿Por qué? Porque siempre tenemos actividades más agradables. Algunos llamamos como hobbies, otros llamamos como, no sé, actividades de distracción, distractores. Bueno, hay muchas formas de llamar. Pero, ¿por qué tener actividades agradables? Porque en esos momentos en donde tú sientas que tal vez el día empieza con menos dolor, pues es el momento preciso o propicio para poder tener algunas de este tipo de actividades agradables. O sea, el poder realizar actividades agradables. Cualquier actividad agradable. Cada persona es un mundo. Yo no les puedo decir de pronto algunas más que otras. Claro, cuando hablamos de temas de dolor, incluyamos una actividad agradable de ejercicio físico, ya sobre todo aquellas condiciones que lo permitan. Por ejemplo, hablamos de pilates como una actividad agradable también de ejercicio físico. También hablamos de otra actividad agradable de ejercicio físico, la natación o la hidroterapia, como también otro ejercicio que podría estimularte a ti mayores sensaciones de tranquilidad, placer, de un placer más bien. Todo esto podría permitirte un cambio, ¿ya? Porque, como lo decíamos, es algo que se sigue estudiando, pero que hay que empezar desde nuestras actividades agradables a creer de que podemos vivir una vida que valga la pena ser vivida. ¿Ya? Vamos a crear este tipo de escenarios y crear esta idea desde lo que hacemos. Pero también empieza a darte cuenta qué cosas no quieres tener, qué cosas ya no quieres tener más. Por ejemplo, yo digo, si yo en este momento no quiero todo el tiempo estar en mal genio, que es algo difícil, permítete que ante lo que te digan los demás no todo lo cojas como tuyo. Es que casi que todo lo vemos personal. Es que yo, es que a mí, es que pobrecita yo porque sentí esto. No, o sea, no te acojas todo personal, sino reconoce que cada persona lleva su propio proceso. Y ese es otro tema difícil, que es que tú puedes estar mal, pero también otras personas también han estado mal o están mal también, o están casi que en las últimas de su vida, y eso es una realidad. También permítete construir, ante todo, una relación con la red de apoyo que les decía y una relación también de tipo espiritual o de crecimiento espiritual y asumir también una postura en donde cada cosita que hagas te va a permitir sentirte bien. Por eso empieza a tener pequeñas actividades. No vas a hacer grandes cambios, no, sino pequeñas actividades. A mí me gusta decir, y yo tengo un libro que se llama Somos Tortugas, que en el mismo libro yo explico lo que significa ser una tortuga. O sea, permitirte ser una tortuga significa de que cada día te va a tomar un pasito, como una tortuga. Literalmente, cuando sale una tortuga del mar, ¿cuál es el gran problema tal vez de la tortuga en el mar? Que cree que se la puede comer, un animal mucho más grande. Por eso salen como corriendo todas, pero también llevan su propio proceso. Lo mismo, lo mismo pasa con nosotros. A veces creemos que tenemos que correr cuando tenemos que llevar las cosas con calma, como con sosiego, como decimos acá, sin correndillas, sin tener que hacer cosas extraordinarias. Nos lleva a tu proceso, a tu modo, pero permítete también empezar un proceso terapéutico. Ir a terapia es fundamental, ¿ya? Porque es la mejor manera
de trabajar esto que estás sintiendo sin invalidarlo, sin pensar que en la terapia van a invalidar tu dolor. Claro, si tienes médicos, hablando de médicos en general, que han invalidado tu dolor, pues sabes que por ahí no es. Busca a otro profesional, que en las EPS los dan, que en consultas particulares con mayor razón, que también se está fuera de Latinoamérica en la entidad que te dé consultas, investiga, porque a veces también implica mucho que nosotros no investigamos qué tipo de servicios podemos recibir, ¿ya? Y de esa manera, permítete crear algo que llamamos acá como un ejercicio interdisciplinario, tener consultas con diferentes profesionales para trabajar esa condición que estás teniendo. Michelle, y a veces ni siquiera es el médico, pues, o el profesional, sino un integrante de la familia que es como que hay exagerada, pero tampoco pues para tanto, pues, pero tampoco para que no hagas el desayuno, pues no sé, cualquier cosa así. Cuando viven con una persona como que dentro de su entorno familiar que invalida todo el tiempo ese dolor, ¿cómo lo puede asumir esa persona? ¿Cómo, o sea, cómo no invalidarse ella misma cuando todo el tiempo está recibiendo esa invalidación del exterior? Creo que ahí es súper difícil, porque si, por ejemplo, un familiar te invalida, debes reconocer que no es tu responsabilidad, que es una responsabilidad y es una acción de parte del otro, que nadie debe invalidar, y escucha estas palabras, nadie te debe invalidar tu dolor, nadie. Y a veces no son palabras, sino gestos. Ay, tal vez uno dice, o cuando la persona está diciendo su dolor y en vez de mirarle a la cara y escuchar lo que dice, no nos escucha o no se escucha a la persona. Y eso también es una forma de invalidar. Y creo, ahorita que lo hablamos también, que reconozcas que no es tu tarea. O sea, no es tu tarea el que él te valide o mucho menos que te invalide. Pero sí es tu tarea empezar a darte cuenta con quiénes sí cuentas y con quiénes no. Puede que la persona está viva en la misma casa, pero si no cuentas con él, no cuentas con esa persona. Date cuenta de eso y permítete unirte mucho más con quienes cuentan. Y no está con que empieces en discusiones o peleas, pero también permítete que la otra persona entienda que no te sientes validada. ¿Y cómo? Diciéndolo literal, no me siento validado por ti, porque me criticas, me juzgas, te enojas cuando te hablo de mi dolor, y eso permitiría en muchas ocasiones abrir los ojos a la otra persona. Pero en otras ocasiones, cuando la persona no quiere cambiar, recuerda, no es tu deber el que cambie. Tu deber es vivir, aceptar tu vida y empezar a trabajar con las cosas que todavía tienes, con lo que puedes, ¿ya? Ese es tu deber. Tu deber es seguir adelante, vivir es tu deber, pero no el cambiar al otro. Nunca, nunca, nunca vamos a cambiar a los demás. Total. Bueno, Michelle, para terminar, quiero cerrar el episodio con un mensaje que le des a la audiencia. ¿Qué le dirías a las personas que han vivido muchos años con un dolor crónico y que de pronto no saben manejarlo? Bueno. Creo que primero lo primero que te diría es que vamos a abrazar y abrazarnos ante ese dolor, que claro que es difícil, muy difícil, complejo, complicado, eso que estás viviendo. Pero hoy te invito a que busquemos dentro de los recursos que tengamos, sea la familia, los amigos, la pareja o nosotros mismos, la oportunidad de encontrarle y darle un sentido a la propia existencia. Porque sí que tiene un sentido tu existencia. Tú estás aquí en función de algo. ¿Cuál es la respuesta ante ese algo? No te la puedo dar. Ojalá supiera, pero no la tengo yo. Pero tú sí puedes empezar a buscar esa finalidad de tu vida, darte cuenta de que puedes no solamente vivir tu vida, porque tienes y vale mucho la pena vivir la vida, sino también porque te vas a dar cuenta en el camino de tu existencia de todas las herramientas que sí tienes, de todo lo que sí puedes dar a los demás y que te puedes dar a ti mismo o a ti mismo. Creo que por eso te decía al inicio, vamos a abrazar nuestra experiencia, vamos a aceptarla y permítete crecer, porque todo el tiempo estás creciendo.
no crecemos hasta los 19 años, no crecemos toda nuestra vida, toda nuestra vida. Tú, si tienes 80 y estás escuchando este episodio, pues vas a seguir creciendo, porque la misma vida te va enseñando cosas nuevas. Y esa es una manera también de darte cuenta de que si puedes vivir una vida que valga la pena ser vivida. Michelle, muchas gracias. Cuéntale a los seguidores dónde te pueden encontrar. Michelle tiene también un podcast. El podcast se llama Sánate Interiormente. Sí. Ella da sesiones. Bueno, cuéntanos, Michelle, ¿qué haces? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, claro que sí. Bueno, primero que todo me pueden encontrar en todas las redes sociales. En Facebook aparezco como psicóloga Michelle Zurita Caraballo, creo que aparezco así. También en TikTok como psicomichelle-zc o en Instagram lo mismo. También me pueden encontrar en YouTube en la misma manera como psicóloga Michelle Zurita. Me pueden encontrar ahí. Pueden ver algunos episodios que están en YouTube para aquellas personas que les gusten los videos. Y también en las redes sociales, en todas las plataformas de podcast, pueden encontrar el podcast de Sánate Interiormente. Ya este año cumplo 5 años de tenerlo, así como que ha sido como wow, como un proyecto muy, muy grande desde la época de la pandemia, cuando no sabíamos ni qué hacer, ni cómo actuar, ni nada. Entonces, desde ese momento lo había creado. Y los invito a todos a buscarme directamente en las redes sociales y bueno, a seguir escuchando tus episodios y también a conocer los episodios de Sánate Interiormente. Y bueno, así de esa manera me pueden encontrar. Con relación a que también cómo me pueden encontrar, bueno, doy clases en CLE, clases enfocadas en psicología, en salud mental y temas relacionados. Y también me permito crear grupos no solamente de apoyo, terapia grupal, sobre todo en temas de mindfulness o en temas relacionados con la aceptación y la vida. También tengo la posibilidad de dar consulta en línea y presencial, ¿ya? Entonces, toda esa información pueden encontrarla en las redes sociales y pueden tener todo un bagaje de lo que podrían empezar a hacer. Excelente, Michelle. Muchas gracias por aceptar la invitación a Espacio Seguro. Me encantó tenerte aquí. Gracias por compartir ese conocimiento tan valioso. Gracias por la apertura. Hasta una próxima vez. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ana, por invitarme y bueno, ahí estaremos compartiendo próximamente si Dios lo permite. Así es. Espacio Seguro. El espacio donde podemos hablar estando seguros.